con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de la presentación. Esto es Con Peras y Manzanas, nuestro programa económico en una semana que ha estado muy movida en la economía, sobre todo con la inflación. Tuvimos un pequeño respiro en el mes de septiembre, pero ya las proyecciones hablan que el IPC de octubre va a venir mucho más alto, todo por el llamado tarifazo. De eso y mucho más vamos a conversar en esta jornada. Rafaela Bremer, ¿cómo estás? Gusto Hola saludarte. Roberto, ¿bien y tú? Bien, pues, esperando además los partidos de Chile y todo, pues. Y hoy día un día muy importante además, ¿o no? Ah, tú lo dices por esto, ¿no? A ver si ahí se ve nuestra chapita. Ahí estamos los dos, el Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental, sí, nos mandaron acá esta chapita, nos encontramos en el mes de la salud mental, por eso queremos invitarlos a usar este pin verde el 10 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Un pin siempre es más que un pin, es un símbolo, este lazo verde es el emblema que la Organización Mundial de la Salud escoge para relevar la salud mental. La salud mental, un tema muy, pero muy importante. Y además un tema que cobró relevancia con la pandemia, el aumento de licencias psiquiátricas, así que muy importante visibilizar y conversar de estos temas, especialmente este día que nos da la posibilidad. Así es, con nuestra chapita verde, entonces, pera y manzana presente con este tema muy importante. Vamos a la contingencia y vamos a presentar a nuestro invitado, un invitado de lujo, el profesor Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, profesor? Gracias por venir a nuestro Enrique. programa. Lo habíamos tenido por Zoom y ahora lo tenemos en nuestro programa, así que maravilloso, gracias por la gentileza. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y al contrario, un gusto estar acá. Bueno, profesor, partamos de inmediato con una de las noticias de esta semana que a la gente le interesa mucho. Una sorpresa para algunos, un alivio. El IPC de septiembre fue más bajo de lo que se esperaba y más bajo de lo que históricamente han sido los IPC. Habitualmente marzo y septiembre son meses donde la variación del IPC es alta. Fue 0,1% con una sorpresiva inusual baja de la carne. Se sobreestoquearon los supermercados, las carnicerías, quizás compraron más de lo que se pensaba de consumir y después tuvieron que hacer muchas ofertas y eso hizo que la carne no solo no subiera tanto, sino que en algunos casos bajó. ¿Es un alivio, es un respiro en lo que hemos estado viendo de la inflación? Bueno, indudablemente que un mes la inflación sea prácticamente nula es un alivio, explicado por la carne, explicado también por las legumbres y las hortalizas, y explicado por la otra cara del problema que estamos arrastrando en los últimos meses, porque también bajó la energía, que explica la disminución en septiembre. Pero sabemos que eso se revierte en octubre. Porque estamos, como tú lo decías en las presentaciones, atravesando por este periodo de aumentos de las cuentas de la luz, por el ajuste que están teniendo las tarifas, y eso nos va a afectar en octubre. Pero indudablemente que durante el mes de septiembre, sí, por el IPC de septiembre, durante el mes de octubre, la UEF suba poquito, y eso tiene impacto. 38 pesos, porque como es Claro, 0,1 de claro. 38.000, 38 pesos. Claro, suba poquito, eso es un alivio para todas las personas que tienen dividendos en UEF, seguros en UEF, colegios en UEF, Arriendos que muchos arriendos también que traspasaron. están exactamente. Los planes de la ISAPRE. Sí. Pero tú bien lo decías, es temporal, tal vez propio de la primavera, es una primavera bien cortita, aunque las proyecciones que hay hacia fin de año siguen siendo dentro de todo positivas, en cuanto no están cambiando las proyecciones que han hecho Banco Central y el mercado. Ahora, Enrique, se hablaba de este rebote inflacionario para octubre. ¿Cuál podría ser la proyección? Sabemos que el Banco Central también ya alertó respecto a esto. ¿Cuánto podría moverse la balanza en octubre? Y sin considerar que ya después en enero vamos a tener una tercera alza de las tarifas eléctricas. Lo que más o menos sabemos, ustedes saben que el Banco Central realiza periódicamente encuestas para poder hacer una estimación. La estimación para octubre, o mejor dicho, la mediana de la estimación, ¿no? Tiene rango, se sitúa en un 0,6, 0,7. Y eso se explica por qué, principalmente la luz. Va a ser el principal factor. Si hubiese otros elementos, me atrevería a decir, de orden externo, podría ser un poquito más alta. ¿Por el alza del petróleo? El petróleo podría afectar. Lo comentábamos antes de partir, ¿no? Estamos viviendo un año
de una volatilidad, de una incertidumbre geopolítica y particularmente el conflicto en el Golfo que hace que el precio del petróleo se mueva mucho, podría incidir. Pero hoy lo que conocemos principalmente, porque hay otros precios que son importantes en la canasta, de los alimentos, que registran algunos bajas significativas, pero la electricidad se estima que en octubre en promedio el aumento debería ser del orden del 22-23%. Sí, en la región metropolitana al menos del 23%. Obviamente, según región, esto va variando. Las regiones que son más extremas van a tener un Sobre incremento. todo las del norte, ¿eh? Sí, norte y Aysén también. Aysén tiene la proyección del ministerio es de un 33% de incremento. Claro, entonces no podemos imaginar una inflación de octubre que vaya a estar por debajo del 0,5 si los demás precios se movieran en la otra dirección por el impacto que tiene, lo que pesa la energía en la canasta de bienes que son mirados, analizados todos los meses por... Ahora, profesor por Pari, como dice también el ministro Marcel, esto no debiera llevarnos a retroceder en cuanto a lo que estamos viendo con la inflación. Sería algo puntual. Marcel dice, estas cosas son cosas puntuales, no es algo estructural que esté empujando la inflación. Aquí vamos a tener un IPC fuerte en el mes de octubre a prepararse, pero no es que hayamos dado un paso atrás en el combate a la inflación, ¿no? Eso, Claro, eso es para tomar esto en perspectiva. Claro, la economía no retrocedió, es decir, no estamos volviendo a vivir un escenario en donde el Banco Central tal vez debiera remirar las decisiones que ha tomado porque estamos teniendo un brote inflacionario. Esto es puntual, como dijimos, en enero vamos a tener otro golpe en las tarifas de la luz y eso indudablemente va a impactar en el IPC, pero la trayectoria, cuando uno mira qué es lo que está pasando con el resto de los precios, van en la trayectoria de lo que el Banco Central ha señalado para terminar este año en un 4,5, más alto de lo que iba a ser cuando no conocíamos el cambio en las tarifas de la luz, y con la posibilidad de que estemos ya dentro del 3%, 3,5% hacia finales del 2025. Y eso quiere decir que estaríamos en 24 meses convergiendo en la inflación meta del banco, que es alrededor del 3%. Enrique, quería preguntarte, que es una duda que tienen muchas personas y que quizás la gente que nos está viendo también la tiene. Cuando uno habla de las cifras y de la trayectoria de la inflación que está bajando, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué yo no veo eso reflejado en mi bolsillo? Si está bajando esta trayectoria de inflación y estamos, entre comillas, normalizando nuestras cifras, ¿cuándo eso se va a ver reflejado a las personas o es que los precios ya quedaron como están, digamos? A ver, cuando la inflación no sube, en promedio, los precios quedan como están. Si enfrentáramos, ha ocurrido en Chile, periodos en donde los precios decrecen, IPC negativo. IPC negativo, puede ocurrir. Esto que sucedió con la carne, Sí. cayeron los precios de la carne, pero la inflación o el IPC cuando lo vemos es un promedio ponderado de una gran cantidad de productos. Más de 400 productos. Entonces, lo tenemos que mirar en la tendencia y uno entiende, dicen que el IPC fue del 0,1, del 0,6, 0,7, pero desde el punto de vista del presupuesto familiar no veo que estén cayendo los precios. Lo que estamos viendo primero es que los precios tienden a estabilizarse, lo cual es muy importante para el presupuesto. Y estabilizarse es que dejan de subir como estaban subiendo esa locura. Exactamente. Esto también tiene impacto en los salarios, que podemos hablar luego, pero en la semana pasada se informó la variación de los salarios. Los salarios reales que informa el INE. Los nominales y los reales, bueno, cuando la inflación cae y los salarios reales siguen subiendo, esto quiere decir que el poder adquisitivo de los hogares está subiendo. Y eso está relacionado con el IPC. Cuando tenemos una inflación muy alta, las señales de precio afectan el funcionamiento de la economía y por lo tanto afectan las decisiones que pueden tomar las empresas para contratar, para aumentar salarios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno le podría transmitir a las familias, a las personas? Con baja inflación, la UEF es más baja o no sube, por lo tanto, esas obligaciones en UEF van a ser menos gravosas para el ingreso familiar. Esto tiene efectos positivos en los salarios. A mediano plazo puede tenerlo también en el empleo. Por lo tanto, no puedo afirmar de que esto se vea reflejado inmediatamente en lo que pasa en la vida de las personas, pero
es una tendencia que cuando se da en esta dirección es positiva. Yo creo que es importante recordar porque ocurrió hace muy poco tiempo, cuando teníamos inflaciones de 2 dígitos. De 14, que fue ese famoso en agosto. Y Exactamente. eso era ir un mes al supermercado y volver al mes siguiente y encontrarse con precios disparados de muchos Sí, productos. yo solo una opinión que para apoyar la tesis de Rafaela es que me da la impresión de que la gente no siente tanto que estemos empezando a ganar esta batalla contra la inflación. Por un lado, porque la inflación ha seguido los alimentos en general en este año siguieron subiendo, los huevos, por ejemplo, la leche, la harina, los fideos, las legumbres, que ahora tuvieron un descenso, pero las legumbres están carísimas, muy caras. Y lo otro es que efectivamente la gente no entiende esto de que lo que baja es, o más bien deja de subir. Ese es el concepto. Claro, la Principalmente deja de gente siente que si ya se acabó el problema inflacionario, A eso iba. las lentejas debieran volver a los 900 pesos que estaban antes que partiera toda esta pesadilla. La leche debiera volver a las 700 pesos, la harina a los 600 pesos, y eso no va a ocurrir salvo que hubiera, que sería también algo terrible, que hubiera una debacle económica, nadie no consumiera nada. Y no lo hemos mencionado a propósito de precios que nos suban. Hoy día enfrentamos un dólar alto. Sí, pues 9.32. Bueno, 9.32 y hay ya. una Que influye cantidad en las de bienes, exportaciones, una cantidad claro. de bienes de consumo que están en el presupuesto familiar, que ya no es el dólar a 800 pesos. Exactamente. Sí. Estamos 100 pesos, 150 pesos por arriba. Efectivamente, el dólar no se ha disparado, ha enfrentado ciclos a la baja, son otras variables las que influyen ahí, pero impactan, como decías tú, en la visión que tiene la gente de los precios que enfrenta, de los gastos que realiza todos los meses. Sí. Quiero comenzar ahora a hablar del tema internacional que me interesa mucho, porque tiene relación con esto. Tú, Rafaela, has hecho nota, Sí. hemos hecho nota con los efectos de la situación que se está viviendo en Medio Oriente, tanto en el petróleo que subió y se ha mantenido ahí, no ha Sí. bajado, pese a que, menos mal, no ha habido un escalamiento de la crisis ahí en Medio Oriente. Está el tema del petróleo y el tema del dólar. Esto nos puede complicar la mano en la inflación, esto que estamos viviendo, esta tensión con este petróleo más alto, este dólar nuevamente, porque el dólar venía subiendo, venía bajando porque China anunció un plan económico, va a comprar muchas cosas, entre ellos el cobre, subió el precio del cobre, baja el precio del dólar. Pero ahora, con esta tensión en Medio Oriente, todo de nuevo se nos desordenó. Lo que provoca el Medio Oriente, que es mucha inestabilidad económica, no solamente para nosotros, en el mundo Sí. en general, y el riesgo de enfrentar un precio del petróleo más alto, se aproxima más el invierno para los países desarrollados en Europa que demandan más petróleo. Agreguen a esto el conflicto, la guerra de Ucrania, que tiene impacto en la energía porque hay menos gas y por lo tanto se sustituye por petróleo, etcétera. Pero es una variable muy importante en una ecuación que tiene otras variables. En el caso de Chile, el precio del cobre. Y el precio del cobre tiene que ver con lo que pasa con nuestro principal comprador, que es China. Entonces, hemos tenido un periodo muy largo de una economía china menos dinámica, porque sigue creciendo la economía china, pero no a las tasas que veíamos. De una economía americana que se ha recuperado y que desde el punto de vista de la inflación está haciendo que el Banco Central americano, que es la Fed, haya hecho un primer movimiento de baja de tasas. Los datos de inflación que acaban de salir no son datos para Destapar champaña, exactamente, lanzar confeti, pero llevar a marcan, Marcel por la Alameda y claro, tirarle pero pique marcan una tendencia de que las cosas pueden ser buenas para un país como el nuestro. Entonces, si uno pondera lo del Medio Oriente, es malo, porque puede presionar el petróleo y eso tiene efecto por acá. Lo que ocurre en Estados Unidos nos ayuda a reafirmar las decisiones que está tomando el Banco Central de seguir bajando la tasa, eso ayuda a la economía, va en la dirección correcta. Entonces, hay un mix, una mezcla que no sabemos exactamente hoy día con esta inestabilidad cuál es la variable que domina, ¿no? Pero no es solamente esa.
Ahora, Enrique, lo que parece que sí sabemos es que las proyecciones de crecimiento no son buenas. Hoy día el mercado ajustó la proyección del PIB 2025-2026. Quiero preguntarte sobre eso. ¿Cómo ves tú el crecimiento de Chile? Es algo que hemos conversado en hartas oportunidades porque influye transversalmente en la economía. Si un país no crece, no genera empleo y hay una cadena larga de problemas que se van generando. ¿Chile va a crecer menos de su capacidad durante el 2025-2026? ¿Cómo ves tú eso? Compleja la pregunta, porque Disculpa. Chile está creciendo, o mejor, antes que eso, la capacidad de crecimiento de Chile, por desgracia, es muy baja. Sí. Es decir, ese es el problema de verdad que tenemos. El problema Sí, de fondo, digamos. Claro, si creciéramos al máximo de nuestra capacidad, estaríamos creciendo muy poco. Un techo muy bajo. El techo es muy bajo. Por lo tanto, diría que vamos a crecer más que nuestra capacidad, pero es que nuestro techo es muy bajo. ¿Y ese techo se puede, en el fondo, quebrar, por decirlo de alguna forma? ¿Por qué no se ha logrado? Que es como la gran Porque pregunta. tiene que ver con un debate acerca de cómo hacemos que nuestra economía sea más productiva. Está asociado a qué ha ocurrido con las exportaciones chilenas durante 15 o 20 años, que seguimos exportando un poquito, más o menos lo mismo. Tiene que ver con la innovación. No son decisiones que se resuelvan con un aumento de la inversión en el presupuesto del año 25 y ya. Pero bienvenida sea la inversión Claro. en el presupuesto del año 25. Pero no hay solución mágica que vaya a resolver eso. Demanda mucha concertación, mucho acuerdo y negociación, tanto del lado del Estado, del gobierno, como del sector privado. Y en un ambiente en donde estén todos los agentes, incluida la política, dispuestos a ponerse de acuerdo para fijar un camino compartido, común. Yo creo que esa es la base. Recuerden que para el 2024, las proyecciones de hace varios meses atrás eran que íbamos a andar en torno al 2. Lo más probable es que vamos a cerrar en torno al 2,5. Como decías tú hace un rato, ¿es para destapar champaña? No. Pero es mejor que lo que había. Hoy día el mercado dice vamos a crecer el 25 en promedio 2,1. El Ministerio de Hacienda, cuando presentó su proyecto de ley de presupuesto hace unos días atrás, dice que no, va a crecer un 2,6. Sí, se alejan las Optimista. proyecciones. Optimista en ese esquema, pero al menos hay que concederle a Marcel que cuando dijo cuánto iba a crecer el 2024 ha estado más cerca que las proyecciones que habían hecho Las proyecciones privadas. Entonces, vamos a estar en ese rango, 2,1, 2,6. ¿Es fantástico? No. ¿Mejora nuestra posición dentro de América Latina, de la que teníamos, que estábamos más bien en la tiradito para abajo? La mejora, pero Chile vivió un periodo en donde era indudablemente la economía más dinámica o Sí. una de las más dinámicas. Y en ese del sentido, continente. profesor Enrique París, bueno, esto que estamos hablando es muy importante y le llega a la gente desde el punto de vista que esto es clave para que haya empleo. Si ese es el tema, para que haya empleo, para quien tenga una pyme pueda vender más, el que tenga un negocio puede vender más, el que es proveedor de un supermercado va a vender más, eso es la clave, por eso hablamos de crecimiento. Entonces, falta aquí, porque hay muchos que hacen esa crítica, falta aquí un objetivo país, un objetivo de este gobierno para mejorar ese crecimiento, una agenda pro crecimiento como hubo en su momento entre el entonces ministro Izaguirre con Juan Claro cuando estaba presidente de la SOFOFA, decir, mira, vamos a hacer esto para que esos números, ese techo que dice usted, sea un poquito mejor y aspirar a un 3% para el próximo año y así mejorar las condiciones laborales y de vida de los chilenos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los distintos agentes económicos y políticos expresan su voluntad de que es necesario mirar el largo plazo y mirar el desarrollo. Pero lo que no tenemos es en ese espacio que ocupan estos actores la voluntad real de decir, ok, ya, pero si todos estamos hablando de crecimiento y de desarrollo, definamos una agenda de qué cosas vamos a hacer o qué podemos hacer en conjunto. Uno esperaría, por ejemplo, que las iniciativas que están discutiéndose en el Congreso a propósito de los permisos, La permisología. que llaman la permisología, En ¿no mi es cierto? tiempo burocracia se le decía.
Ahora le dicen para apurar los proyectos de inversión o eliminar muchos lomos de toros que se repiten y debilitan esa inversión. Forma parte de esa agenda. Pero yo comparto contigo que lo que hoy día falta es la construcción de una agenda, pero que sea compartida, en donde haya compromiso tanto del sector público, del gobierno, por el poder que tiene cuando gasta el presupuesto, toma decisiones de inversión o cuando decide regular, y también del mundo empresarial, que en Chile, si uno lo compara a nivel internacional, invierte poco en innovación. Es decir, nuestro sector productivo privado, que tiene varias medallas a su haber, pero en el terreno de la productividad no le ha ganado a muchos. Sí. Y eso demanda un esfuerzo adicional, probablemente también apoyado con incentivos por parte del Estado. Sí. Bueno, profesor Enrique París, ha sido muy interesante la conversación. Con pera y manzana, usted tiene el ADN de nuestro programa, así que nos encanta invitarlo. Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, profesor, economista, aquí presente en la mesa conversando con nosotros. Queremos agradecerle la gentileza. Gracias, Muchas gracias. Enrique. Muchas Muy gracias. bien. Que esté muy Rafaela, bien. vamos a hacer una pausa y a la vuelta Pausa. tenemos una invitada internacional también, así que Oye, y estamos, con pero- buenos consejos que vamos a dar acá. Sí, muy bueno, así que no se lo pierdan. Vamos y volvemos. Con peras y manzanas. Gracias. Con peras y manzanas. Muy bien, hemos regresado y con un tema que está dentro del ADN de nuestro programa, que es la educación financiera, Rafaela, ¿no es cierto? Sí. Tema que nos gusta mucho. Tema que queremos incorporar como una sección especial en este programa, de hecho. Sí, pues es una de nuestras banderas y ahora además con un corte internacional tenemos una invitada internacional, Noel Semborain, presidenta de la Junior Achievement América. ¿Lo pronuncié bien o cómo se pronuncia? Achievement. Achievement. Junior Achievement América. Sí, sí, Junior pero- Achievement América. ¿Qué es esta organización? Es una ONG que ha sido nominada por segundo año al Premio Nobel de la Paz. Es una de las ONG más grandes del mundo, institución sin fines de lucro. Está con una oficina en Chile que fue fundada en 1994 y que básicamente se dedican a la capacitación, al fomento de jóvenes para que puedan emprender. Cuéntanos, Noel, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Por qué estás tú de visita? Porque tú eres la encargada de la parte de América, por decirlo. Esta es una ONG global, mundial. ¿Cuál es el vínculo que tienen ustedes con la educación financiera, que es una de nuestras banderas como programa económico? Bueno, muchísimas gracias Roberto Bienvenida. y Rafaela por invitarme. Es un placer estar acá en Santiago. Y bueno, poder conversar con uno de los temas que más nos apasiona en Junior Achievement, que es la educación financiera. Como decía, somos una organización global, más de 114 países en el mundo. Estamos hace 100 años trabajando con estos temas. 100 En años. Chile, 30, este año se cumplen 30. Pero sí, somos una organización muy antigua y a la vez muy moderna, trabajando en educación financiera, en emprendimiento y en habilidades laborales. 3 grandes ausentes en la currícula oficial, en los sistemas educativos. Y nos apasiona realmente trabajar por esto porque creemos que son temas que la juventud necesita especialmente para poder progresar. Noel, tú decías que llevan 30 años en Chile. Me imagino que la realidad de educación financiera varía mucho según país. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen de nuestro país? ¿Cuáles son las falencias? ¿En qué cosas quizás vamos bien encaminados? Mira, la educación financiera o la falta de educación financiera es un drama mundial, te voy a decir. Y en la región, en América, especialmente, ¿no? Tenemos, comparados con los países de la OCDE, siempre estamos por debajo, tenemos ahí un aplazo. Y te diría que nos preocupa en toda la región. Algunos números que tenemos de Chile, que estuvimos conversando acá con el equipo de nuestra oficina acá en Chile, bueno, tenemos un 40%, ¿no?, de los jóvenes que no se siente preparado, que se siente muy inseguro. Tenemos un drama con el tema del endeudamiento juvenil, ¿no?, que se meten en líos de tarjetas de crédito y después no pueden salir. Y también tenemos algunos números
en términos de los docentes, ¿no? Tenemos más del 70% de los docentes que tampoco se sienten capacitados para impartir educación financiera. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer y la realidad es que el equipo acá de Junior Achievement Chile está trabajando arduamente para poder distribuir, capacitar, formar a docentes y a estudiantes en este tema, que me alegra mucho que acá en Peras y Manzanas lo tomen como una bandera, porque es fundamental que los chicos puedan tener educación financiera, yo diría por dos razones principales. Una que es justamente para no caer en estafas, no caer en líos, en deudas, en cuotas de tarjetas de crédito, pero sobre todo es para que puedan utilizar las finanzas como una vía para planificar su futuro, para ser más libres, para tomar decisiones y que eso los convierta en profesionales, en emprendedores, en personas libres y que puedan asumir su futuro con mucha más libertad. Sí, justamente lo conversábamos antes de entrar al programa. Tú me preguntabas por nuestra audiencia es muy juvenil, nos escuchan muchos jóvenes a través de nuestras plataformas digitales sobre todo, y efectivamente, si bien yo veo que la ausencia de educación financiera es transversal, afecta a jóvenes, personas más adultas, tú lo dices que es global. Acá en Chile yo creo que es un tema súper fuerte. La gente no maneja conceptos como tasa de interés, no sabe dónde tiene sus ahorros en las AFP, que es el sistema de ahorro previsional, qué sé yo, muchas variables. Pero en los jóvenes ahí hay un tema muy fuerte. Ustedes tienen un trabajo que están haciendo en colegios, con profesores, aquí en Chile en particular, lo hacen en el mundo, pero en Chile vi la página de ustedes y están haciendo un trabajo muy fuerte. Para quienes estén viendo el programa, sean estudiantes, por ejemplo, o sean profesores, y que quieran participar de estos programas de educación financiera, de capacitación, para emprender negocios además, ¿cómo lo podrían hacer para contactarse con ustedes? Tal cual. Nosotros estamos trabajando muchísimo para acercar estos temas a las escuelas, a los docentes, así que se sumen a las redes sociales de Junior Achievement en Chile, nos busquen, nuestra página web, Instagram, hay un montón de propuestas, estamos ahora en pleno en un programa de finanzas personales justamente, más de 700 chicos han participado y es súper enriquecedor escuchar sus testimonios de los chicos, de los docentes, ¿no? Cómo esto les abre otra ventana. Así que los animamos a todos los que nos escuchan a que accedan, ¿no? a la página web, a las redes sociales, Junior Achievement en Chile. Nos van a descubrir rápidamente, nos van a encontrar y se sumen, ¿no? Se integren. Siempre hay convocatorias abiertas a las que pueden acceder. Y hay, creo que los animo porque hay algunas veces que notamos como un miedo, ¿no? Las finanzas no son para mí, es algo, yo no voy a entender. El y trauma la realidad, con las matemáticas que se arrastra del colegio. Y para nada, es algo que todos podemos hacer, manejar nuestro presupuesto personal, ordenar nuestros ingresos, nuestros gastos, entender la importancia del ahorro, acceder a algunos instrumentos de inversión, que es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, que saquemos el miedo y tenemos que zambullirnos en las finanzas personales porque vamos a descubrir que manejándolas con un pensamiento más crítico, planificando, sosteniendo, se abren puertas. Noel, en ese sentido, tú hablabas de estas intervenciones que están haciendo en el colegio y me hace pensar desde cuándo uno debería incorporar estos aprendizajes en la vida, pensando que también nos están viendo tíos, papás, abuelos. ¿Cuándo podemos empezar a incorporarle a niños y niñas la educación financiera? Porque pareciera que una vez que salen del colegio, después van a la universidad y se enfrentan a un mundo sin ninguna herramienta. ¿Cómo debería ser este proceso? ¿Debería ser algo que se incorpore a la malla curricular, por ejemplo? ¿O cómo se podría subsanar? Mira, me dijiste, es una muy buena pregunta. Nosotros creemos que tenemos que trabajar tanto en el ámbito familiar, es muy importante que se hable de dinero en la casa, ¿no? Muchas veces que es como un tabú. Sí, mala educación, no se habla de dinero, no se habla de dinero en la mesa. Hay que hablar de dinero, así que me alegra, ¿no? Que Peras y Manzanas tome esto porque tenemos que poner el tema en la agenda de la mesa de la familia. Hablemos de dinero. Hablemos de dinero. Hablemos de ahorrar, de tener un chanchito con plata al niñito para que después se pueda comprar un dulce, algo.
planifiquémonos nuestros gastos, nuestros ingresos. Es muy lindo, muchos de nuestros estudiantes que participan llevan lo que aprenden a sus familias y conversan con sus padres y llevan muchas veces las técnicas, ¿no?, de armar tu presupuesto. Estos famosos gastos hormiga, ¿no?, que a veces nos comen el presupuesto y no nos damos cuenta. ¿Cuáles son esos gastos fijos que tengo? ¿Cuáles son esos gastos que puedo prescindir? ¿No? Entonces, yo animaría a la audiencia a que hablen de dinero en la mesa con los chicos, entre ustedes, saquemos un poco este tabú. Y después, en la escuela, por supuesto, nosotros trabajamos muchísimo en toda la región, ojalá, y creo que estamos dando pasos agigantados en este sentido. Sé que en Chile se está discutiendo mucho también a nivel ministerios de educación. Tenemos materias como historia, como matemática. Tiene que estar la educación financiera metida en la malla familiar. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, bueno, aquí tuvimos un retroceso en Chile, no sé, en Argentina, pero en Chile de que se sacó la educación cívica, que ahí ya también yo creo que fue un retroceso en nuestro país. Pero nosotros como programa siempre lo hemos planteado de que debiera haber un ramo de educación financiera ya en los colegios y desde muy pequeñito, y qué decir en la universidad también, independiente de la carrera que uno estudie, porque eso te sirve para todo. Yo siempre doy el ejemplo que en Estados Unidos, las dueñas de casa, mujeres que optaron por quedarse en la casa y que sus maridos trabajan, ellas mueven sus acciones en la bolsa, abren un computador y saben y se meten a la bolsa de Nueva York y ven sus acciones, todo. Es un país donde hay mucha gente de conocimiento bursátil. No sé, no pretendo que lleguemos a eso rápidamente, pero sí que haya un mayor conocimiento de instrumentos financieros, del ahorro. Absolutamente. Te da independencia. Cuando uno conoce y maneja finanzas, te da independencia. Y esto es algo que necesitamos inculcar desde muy chicos. Y se puede empezar a trabajar con dinero desde preescolar, ¿no? O sea, y muchas veces, no sé, en Chile, pero está esto de la mensualidad, los niños empiezan a manejar o el ratón Pérez, nosotros tenemos cuando se cae el diente, ¿no? Te deja algo bajo la almohada, no sé si acá llega el ratón Pérez. Sí, hay un ratoncito. Hay ratoncito, sí. bueno. Ya empiezan a manejar ese dinero. Qué importante, ¿no? Que puedan separar algo para ahorrar, para, no sé, para juntar para alguna cosa que quieran comprar, empezar a hablar de dinero y, bueno, a medida que van creciendo, ir sofisticando esa discusión. Así que yo diría, sí, esto primero es hablar de dinero y ojalá este tema se vaya metiendo en la currícula oficial, ¿no? Para que esto pueda ser parte de lo que los chicos aprenden en los colegios. Por supuesto, después en la universidad uno puede ir sofisticando el tema, pero podemos empezar a hablar de dinero desde muy chiquitos. Uh-huh. Rafaela. Sí. Bueno, sobre eso también preguntarte, si es que hay alguien que nos está viendo y dice, bueno, quiero empezar a aprender, estoy pensando en un joven quizá, ¿cuáles son los elementos básicos que esa persona debería manejar? Lo mínimo, digamos. Bueno, empecemos con el presupuesto personal. Uno tiene que agarrar una hoja de Excel o una hoja cuadriculada o un papel y un lápiz y empezar a armar su presupuesto personal. Distinguir cuáles son los ingresos, las diferentes fuentes de ingresos que uno tiene, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables. Empezar a verlo. Cuando uno lo visualiza, dice, no me he dado cuenta que gastaba tanto, ¿no? En el cafecito. En el cafecito diario. Y esos son los gastos hormiga que muchas veces ocultan, ¿no? O es una especie de drenaje que se nos está haciendo. Poner en papel, poner los ingresos, poner los gastos, visualizar, decir qué cambios puedo hacer, cuáles son las deudas que tengo, ¿no? Priorizar, cubrir esas deudas, intentar minimizar esas deudas, no meterme en estas cuotas que parecen muy lindas al principio y después empiezan a acumular, pero ponerlo sobre un papel, ponerlo en una hoja de un Excel, una hoja de cálculo, entender cómo es tu presupuesto es el primer paso. El tema del ahorro, cuánto de mis ingresos voy a ya separar directamente para que vayan a un ahorro. Es muy importante la cultura del ahorro. Roberto mencionaba el chanchito, ¿no? Hemos perdido mucho el chanchito. Sí. En Argentina también el chanchito o el tarrito. Sí, en toda la región, ¿no? Esto que antes era como algo muy habitual, tenemos que recuperar la cultura del ahorro. El ahorro, es muy importante el ahorro. Hay una parte, uno tiene que decir, es un 5%, es un 10%, es un 20%. ¿Cuánto? No importa si gano mucho o gano poco. Hay un porcentaje que yo tengo que separar, porque siempre en la vida hay imprevistos. Tengo que tener ese fondo de reserva que me permita superar esas situaciones, esas contingencias, ¿no? Y después, el otro paso, ¿no?
¿cómo puedo hacer que mi dinero trabaje cuando yo estoy haciendo otra cosa? Cuando yo duermo. Y esto no es magia, esto ocurre, Sí. pero uno tiene que prepararse. Y hay instrumentos que son más sencillos, otros que son más sofisticados. No hay que tener miedo de empezar a investigar y decir, bueno, voy a ir también aprendiendo y metiéndome, preguntando y probando, ¿no? No hace falta, hay algunos que son más, entender un poco el perfil que tengo, algunos son un poco más arriesgados, Sí. otros son más conservadores. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi trabajo rinda cuando yo no estoy? O sea, que presupuesto personal, ahorro e inversión son los grandes Los titulares pilares, digamos. que tenemos que meternos. Y, sí. lo más importante es que hay mucha gente que deja la plata literalmente bajo el colchón y sobre todo en estos tiempos donde todos los países nos han podido salvar de crisis inflacionaria, donde las monedas se devalúan, eso es un problema. Así que también hay que ver esos instrumentos financieros. Oye, estaba viendo la página, y a ver si la podemos desplegar, Mate, ahí yo te mandé la dirección para que la gente vea también, porque me imagino que hay mucho interés en conocer, es www.jachile.org, que es la página de Chile, ¿no es cierto?, de esta organización. Y veía, por ejemplo, que claro, ustedes están preparando estudiantes, educando financieramente, pero también dice, preparar estudiantes para el trabajo, para tener un espíritu emprendedor, para sacar habilidades digitales. ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido? Porque eso también es interesante. Buenísima la pregunta. A ver, nuestra misión tiene que ver con preparar a los jóvenes para el futuro y lo hacemos a través de 3 grandes pilares. El emprendimiento, el desarrollo del espíritu emprendedor, la educación financiera y la preparación para el trabajo. Ahora, el espíritu emprendedor, en un sentido muy amplio, nos interesa muchísimo promover esta actitud emprendedora ante la vida, ¿no? Qué importante es que los chicos sean resilientes, que sepan trabajar en equipo, que quieran resolver problemas, que sean proactivos, que tengan habilidades de comunicación, que son las grandes habilidades que tiene todo emprendedor. Y esto va más allá de querer crear tu propia empresa, que por supuesto, ¿no? Qué lindo es cuando generan negocios, que generan oportunidades, que generan empleo, pero uno es emprendedor de su vida cuando toma las riendas de su vida. Y para eso tenemos varios programas muy interesantes. De hecho, el programa por el cual la organización Junior Achievement nace hace más de 100 años es un programa de emprendimiento, donde estudiantes de 16, 17 años de un día para el otro se convierten en emprendedores y aprenden a gestionar un negocio, a definir una necesidad, a producir, a vender, a buscar capital. Tienen toda una experiencia emprendedora y cuando uno tiene la experiencia de emprender, se siente capaz se come el mundo. Entonces, este es uno de nuestros programas, ¿no?, de emprendimiento, una de nuestras patas. Educación financiera, ya hablamos muchísimo, y preparación para el trabajo, ahí trabajamos mucho habilidades digitales, trabajamos mucho lo vocacional, trabajamos mucho que los chicos se sientan preparados para asumir una entrevista. O sea que tenemos varios programas, cada uno se enmarca. Mira, estamos viendo la página ahí de Junior Achievement, ¿no es cierto?, que es esta ONG. Estamos con su presidenta para América, Noel Semborain. Y bueno, tú nos estabas contando entonces esto de la capacitación, Rafaela. Sí, por ejemplo, si alguna de las personas para hacerle las hojas de ruta, bueno, ahí lo dice, cursos gratuitos, ¿cómo funciona? ¿Hay cupos limitados? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay fechas específicas? Sí. Todos nuestros programas en todo el mundo son gratuitos para los participantes. Y esto lo podemos lograr porque tenemos aliados que invierten y generan esta posibilidad de becar a nuestros participantes. Así que son todos programas gratuitos. Nosotros tenemos una red de escuelas con las cuales ya trabajamos y siempre estamos abiertos a sumar nuevas. En la página web pueden encontrar, cada vez que hay una convocatoria abierta, se publica y se pueden inscribir o pueden llamar a nuestros teléfonos que están publicados en la página web y se pueden sumar. Pero sí, son todos gratuitos. Trabajamos también mucho con la formación docente. Los programas que se imparten en las escuelas cuentan con el acompañamiento de nuestro equipo y nos gusta muchísimo porque al final capacitamos un docente que ese docente después va a poder replicar lo que sabe, dejamos una capacidad instalada, ¿no?, en la escuela, así que son nuestros grandes aliados los docentes y a su vez tenemos muchísimos voluntarios de empresas, emprendedores, profesionales que se acercan a las escuelas y que hacen este puente entre la escuela y el mundo del trabajo. Eso para nosotros es muy importante. ¿Y si alguien quiere ser voluntario? También, ahí veías, ¿no?, que hay una sección en la web de voluntariado. Para nosotros en todo el mundo el voluntario es clave.
Porque a veces lo que pasa, no sé si ustedes están de acuerdo, pero entre la escuela, el sistema educativo y el mundo del trabajo a veces parece que hay como un abismo. mar, Un abismo. universo. Y necesitamos conectar estos mundos. Hoy podríamos inscribirnos nosotros que tenemos Nos encantaría tenerlos. conocimientos. Sé que Yo tuvimos, he dado me varias contaban que hubo charlas chicos que financieras. estuvieron participando Sí. en el canal, conociendo cómo se trabaja. Sí, sí, ojalá esto además este espacio tan inspirador sería buenísimo. Y conectar los chicos cuando... A ver, Roberto, ¿Qué Rafaela, requisitos ustedes hay que cumplir? no nacieron estando atrás de un micrófono. No, Tuvieron pues, hay una historia. Hay una historia. Bueno, que puedan compartir, ¿no? Y que los chicos sepan que con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo, con capacitación, uno puede avanzar en la vida. Que ustedes puedan conectar y contar eso vale muchísimo. Sí, bueno, está re interesante todo eso, pero quiero preguntarte, Noel, también, que me parece súper interesante, aparece ahí en la página, que ustedes han sido nominados por segundo año al Premio Nobel de la Paz. Por Eso es tercer impresionante. año, por tercer año. ¿Ya? Acá decimos la tercera es la vencida. La tercera también, puede ¿no? ser la No, a vencida. ver. Es un enorme honor haber sido nominados para el Premio Nobel de la Paz. Es un reconocimiento, internacional. Y lo que nos gusta muchísimo de este reconocimiento es que nos permite hablar del vínculo entre educación y paz. Muchas veces se relaciona el Premio Nobel de la Paz con organizaciones que trabajan en conflictos bélicos. Exacto. Y para nosotros es fundamental que hagamos un paso más, ¿no? Una sociedad educada, una sociedad que ofrece oportunidades de progreso a sus jóvenes, donde pueden realmente prosperar. Y es una sociedad más pacífica. Y nosotros trabajamos por eso. Queremos que tengamos un Chile, tengamos una América, tengamos un mundo educado, tengamos más emprendedores, tengamos oportunidades de trabajo, podamos disminuir el desempleo y creemos que eso genera una sociedad más pacífica. El Premio Nobel de la Paz nos ha permitido poder hacer ese vínculo entre educación, entre progreso, entre oportunidades de desarrollo y paz. Sí, bueno, un chico que está aprendiendo, que quiere emprender, es un chico que sale de la droga, de la esquina, del asalto, genera empleo y por lo tanto, sin duda, hay un vínculo con la paz enorme, gigante. Es tal cual, es un chico que se proyecta al futuro, ¿no? Que tiene ganas de prosperar, que tiene ganas de hacer cosas, de generar soluciones, es una mentalidad que apoya, ¿no? Todo este mundo de paz al que queremos todos aspirar. Así que este premio nos permite eso, hablar sobre el vínculo de educación y paz. Y agradecemos muchísimo, ¿no? la posibilidad y nos ha permitido poder llegar a gente que por ahí no nos conocía, ¿no? Que dicen, no sabía que ustedes existían y ahora los conozco. Sí, yo la verdad que yo no los conocía, pero me parece tremendamente interesante y por ahí vemos de repente en una de esas, nos metemos ahí en monitores, pero vamos a estudiar, porque nosotros somos fanáticos de la educación financiera y queremos que mucha gente ya los aprenda. Anotamos, ya lo estamos anotando. Ya estamos anotados. Bueno, ya ¿cuándo te regresa? ¿Tú vives en Buenos Aires o tienes residencia en donde está la ONG en otro lado? No, sé. resido en Buenos Aires, viajo mucho porque tenemos 26 países. Porque aprovechamos en América. de entrevistarte acá, porque estás de visita, No, conté una sí. gente, estás de visita en Santiago, lleva toda esta semana acá, ¿no es cierto? Sí, trabajando con el equipo, la verdad que está haciendo un trabajo maravilloso. Estamos creciendo, estamos ampliando nuestra red de escuelas, multiplicando nuestro impacto y agradecemos muchísimo a ustedes, a Peras y Manzanas, porque realmente queremos correr la voz, ¿no? De que estamos acá y que ojalá cada vez más jóvenes, cada vez más escuelas se sumen a Junior Achievement Chile. Perfecto. ¿Pudiste comer algo en la gastronomía chilena, los mariscos que les gusta tanto a los argentinos, los vinitos? Todo. Todo. Todo y más. Mariscos, vinos y también los cuchuflís. Los cuchuflís. Que descubrí. Pero en Buenos No Aires sabía ni también. que existía. En Buenos Aires no hay tanto, cuchuflís, no hay cuchuflís. Ay, No, pero la parte española estos son ahí, ¿no? mucho más ricos. Sí. vas a sí, tener son que llevar. ricos los cuchuflís. Ya tengo en mi mochila. Bueno, Noel, te queremos agradecer. Hemos puesto ahí la página con los antecedentes para que profesores, alumnos, niños que estén interesados en esto puedan participar. La educación financiera es muy, pero muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
gracias. Y jachile.org, por favor, súmense. Y muchísimas gracias, Rafaela y Roberto, por recibirme. Un placer haber estado acá. Gracias. No, muchas gracias a nosotros, te damos las gracias. Bueno, Rafael, hemos llegado al final del programa con una noticia más positiva en estos tiempos que corren, siempre es bueno. Bueno, y invitarlos también. Al final es pura ganancia para uno. Siempre es pura ganancia, así que eso. Bueno, esto ha sido con Peras y Manzanas, que estén muy bien, nos vemos. Chao, nos vemos. Con peras y Bueno, manzanas.